El tema sobre la matrícula, y esto lo voy a plantear respecto de cuando uno va a rendir lo que sea que vaya a rendir, cualquier cargo, hay un ítem, si ustedes ven la disposición, y esto les pido que ustedes lo miren con bastante profundidad, entender qué se evalúa, qué se espera de nosotros. Y uno de los criterios, así como uno de los criterios es interpretar la problemática, y vamos a poner a la matrícula como una problemática, como un tema a desarrollar, lo que les piden a ustedes es que establezcan categorías de análisis, ¿sí? Esto es bastante complejo, sobre todo para quienes no manejan un método, entender qué es una categoría de análisis. ¿Por qué? Porque por lo general tendemos a querer resolver enseguida las cosas, actuar sin analizar. Y una de las cosas que nos plantean nosotros es el análisis de la problemática. Muchas veces no llegamos a una solución concreta de lo que entendemos en la vida común, una solución. Hola, ¿cómo estás, Imelda? En realidad, en una terna, en una prueba de selección, no se busca soluciones mágicas, se busca el análisis, ¿tá? Y esto muchas veces es complejo de llegar. ¿Por qué? Porque no se entiende desde qué lugares estamos analizando. Entonces, yo puse matrícula como pude haber puesto cualquier indicador. La matrícula, la verdad, es que es un indicador importante, ¿sí? Me señala algo la matrícula. Y esto es un primer análisis que yo puedo hacer. ¿A partir de qué? De haberle planteado, si soy director, al secretario que trabaje respecto de distintas POF, distintos años. Entonces yo tengo la evolución de la matrícula de acuerdo a ciertos años. No sé, por ejemplo, puedo tomar, a veces cuando se hacen los cortes, esto es interesante porque uno puede tener la matrícula de un primer grado, de un primer año, de una sala de 3, una matrícula inicial de ese curso, de esa sala, y luego comparar cuántos egresan de esa sala. ¿Sí? Esto es un análisis estadístico, es decir, yo voy a analizar mi primer año de hace 6 años atrás, cuando ingresó ese primer año, y voy a ir a esa POF, ¿no? Lo mismo en el jardín, a la sala de 2 años atrás, para ver cuántos ingresaron en sala de 3, y voy a analizar cuántos tengo ahora en 6º año de primaria, en 6º año de secundaria o en sala de 5. Esto es una evolución de la matrícula respecto del egreso. ¿Sí? Yo inscribí tanta cantidad de pibes en el año que inicia ese nivel y cuántos tengo cuando egresan. También puedo hacer cortes cuando son los ciclos. Entonces, yo podría hacer en primaria y secundaria a los 3 años. Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué fue pasando con esta matrícula? Podría haber desgranamiento, podría haber repitencia, podría haber abandono, lo que fuese. La matrícula es un indicador estadístico muy importante. Ese es un posible análisis que yo puedo hacer sobre las cosas, y al momento de plantear una prueba de selección es útil, dependiendo del caso, cómo trabajo yo los indicadores. Recién puedo entrar, ¿cómo están? Perdón, se me cortó la luz, no puedo escuchar. Bueno. ¿Se entiende hasta ahí el tema de la matrícula como un indicador? ¿Quiénes nos hablan de indicadores? Porque, digamos, hay fuentes sobre esto, ¿sí? ¿Cuáles son esas fuentes? Una de las fuentes puede ser la UNESCO. La UNESCO nos plantea indicadores de eficiencia interna. ¿Qué quiere decir esto? Estos pasajes interanuales de los chicos, cómo fueron pasando de un año a otro, cómo fueron aprobando, cómo fueron desaprobando, cómo fueron repitiendo, cómo fueron abandonando, son índices que la UNESCO los toma para informar
cómo va evolucionando esa escuela o no. Porque si los indicadores me dan negativos o me van dando en contra de lo que yo voy haciendo, ahí tengo una posible mirada de cómo está evolucionando mi escuela. Por lo general, una baja de matrícula o una matrícula que no se sostiene de un año a otro indica que la escuela está funcionando mal. ¿Sí? Esto es básicamente lo que mira la UNESCO y lo que se mira con las evaluaciones PISA y etcétera, etcétera. Entonces, un indicador siempre es bueno como indicador de calidad. Entonces yo, por ejemplo, ahora voy a hacer un análisis desde una categoría, los fines de la educación. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿qué pasa con la matrícula en cuanto siempre me voy a manejar con el primer inciso del artículo 16 en el caso de la provincia de Buenos Aires, de la Ley de Educación, o en el caso de la Nación, si no me equivoco, es el artículo 10, y en otras provincias anda por ahí, pero siempre está por ahí, son los fines de la educación. El inciso A, entonces yo puedo comparar. Y entendiendo esto, porque a mí me va a llevar a hacer otro análisis, que es la matrícula y la calidad. Los fines de educación nos hablan de calidad educativa. Ahora, cuando hablamos de calidad educativa, como directivos, como autoridades, tenemos que definir a qué nos referimos. Porque la Constitución Nacional nos habla de dos derechos, el de enseñar y el de aprender. Ahora, ¿en cuál debería posicionarse la autoridad? Esto también va a dar una categoría de análisis. Yo puedo ver la calidad respecto del aprendizaje y relacionar la matrícula con eso, o ver la calidad respecto de la enseñanza y relacionar la matrícula con eso. Se entiende que son dos análisis completamente diferentes. Uno va a plantearnos el fracaso escolar como culpa del alumno y otro va a plantearnos el fracaso escolar como responsabilidad de las estrategias del docente. ¿Se entiende esto? Entonces yo ahí ya estoy vinculando dos categorías de análisis más. ¿Cómo relaciono la matrícula con el aprendizaje? ¿Cómo relaciono la matrícula con la enseñanza? Obviamente, fíjense que ya tengo tres categorías de análisis, una estadística, una respecto de la enseñanza, otra respecto del aprendizaje, y las tres categorías me llevan a procedimientos distintos. ¿Ven por qué es interesante analizar? Porque yo no puedo querer de primera plantear un procedimiento de solución porque no tengo análisis. Y con las trayectorias educativas escolares. No entiendo qué tiene que ver. Claro, porque de repente superior la matrícula va variando, ¿no? De acuerdo a el régimen que hagan o selección de sus cursadas. Entonces una matrícula inicial de un primer año varía, baja o sube en los distintos años, ¿no? Por atraso académico o lo que fuere. Entonces también incide las trayectorias educativas, ¿o no? Y las trayectorias educativas se fundamentan en los fines de la educación. Claro, la centralidad de las... Sigo pensando en calidad de aprendizaje, sería el primero. Si querés lo podemos plantear desde la matrícula y la justicia social. Sí, sí. Pero, a ver, la trayectoria escolar también es una variable que yo puedo mirar desde distintas categorías de análisis. La trayectoria escolar depende, como se puede armar como un indicador. Porque, a ver, el alumno, y esto va para cualquier nivel, no solo para superior, el alumno cumple con los objetivos y expectativas en tiempo y forma, porque la trayectoria escolar, ya sea en el nivel superior o en los demás niveles, tiene que pensarse desde la planificación de la agenda. La trayectoria escolar
tiene un largo plazo. La educación común y obligatoria tiene 15 años. Es muy complejo ver la calidad solamente en un año o en una parcialidad, aunque se pueden establecer criterios para eso. Ahora, si yo lo puedo ver en el largo plazo, vos en el nivel superior, si estableces 3 o 4 años que se cumple el nivel superior, podría establecer algún tipo de calidad respecto de eso que tenga que ver, obviamente, con las particularidades del alumno, porque cada alumno en esa cuestión, y esto tiene que ver con entender las condiciones de educabilidad, ¿sí? Que son las cuestiones ya sean culturales, sociales, o esas diferencias que hacen a ese alumno, y podría guiarme en eso, no habría ningún problema. Podría guiarme también como parte de la trayectoria respecto del contexto, pero si yo estoy planteando condiciones de educabilidad, me pararía mucho en las estrategias pedagógicas y cómo el docente contextualiza esas estrategias, las tiene en cuenta de acuerdo a las diferencias que se plantean particulares en esa situación o respecto de las diferencias de los alumnos de acuerdo a lo que quieran plantearlo, ¿no? Entonces, pero yo sigo con el tema del fin, con el tema de la calidad, no me fui de ahí. La trayectoria escolar tiene que ver con los fines de la educación y el diseño curricular de cada uno. Eso lo tiene que ver cada uno. Pero digamos, también, ahora voy a seguir para que vean que la trayectoria escolar tiene que ver con un concepto muy amplio que se compone también de estas categorías de análisis. El CFL, que algunos alumnos va a formación profesional, parte pedagógica. No entendí qué querías decir con eso, Irene. Bueno, yo sigo con matrícula y los demás fines. Dentro de estos fines son 6 que yo podría establecer. Uno de los más complejos es el tema de la justicia social. ¿Cómo puede un director o alguien que tenga una responsabilidad en una escuela establecer esta justicia social? La justicia social, lamentablemente, vamos a encontrarla comparando la injusticia social que tiene que ver con las cuestiones socioeconómicas de los distintos grupos que están en la escuela. Entonces, hay grupos, que esto lo planteé muchas veces, que más allá de la pandemia o lo que sea, las familias tienen los recursos suficientes como para que ese pibe no pierda nada. Es más, hay chicos que ni siquiera necesitarían ir a la escuela, ¿sí? Porque tienen todo como incorporar conocimientos o construir conocimientos. Ahora, el Estado está invirtiendo un dinero en este conocimiento, pero no llega de igual manera a un pibe que al otro. Entonces, establecer una vara justa para esto depende mucho del equilibrio que haga el docente y el directivo de la escuela en función de cómo llegan o no conocimientos al pibe que menos tiene. ¿Sí? Porque en realidad la escuela muchas veces genera mayor injusticia, porque sigue llegando mayor contenido, mayor conocimiento al pibe que tiene más recursos que al otro. Entonces, trabajar sobre estrategias institucionales respecto de esto es complejo. Así que comparar la matrícula con la justicia social es interesante. ¿Por qué? Porque nos lleva a un punto de corresponsabilidad. ¿Tá? Entonces, la matrícula muchas veces puede descender por falta de corresponsabilidad. No se le dio intervención a la gente que corresponde, porque nosotros no podemos solucionar cuestiones sociales, económicas, financieras, políticas de ciertos chicos. Entonces, hay que ver cómo se establecen las redes de corresponsabilidad de la institución con otros organismos. ¿Tá? Entonces, fíjense cómo matrícula ya me lleva a otra categoría de análisis.
justicia social. Políticas universales. ¿Cómo equiparo yo el tema de la matrícula respecto de los derechos de las personas? Entonces tengo que ver la ley de promoción respecto de si se está cumpliendo el derecho a la educación. ¿Se entiende esto? También es un tema complejo, pero yo acá puedo trabajar con algo que tiene que ver con las políticas universales, que tiene que ver con las políticas de cuidado. ¿Cómo establezco yo la relación entre la matrícula y los planes de prevención del riesgo, por ejemplo? ¿Ah? ¿Qué me va a decir? ¿Y qué tiene que ver la matrícula con el riesgo? Bueno, perder matrícula tiene un riesgo, hay que ver la causa. Y acá viene otra cuestión, ¿no? Es decir, ¿cómo relaciono yo esta matrícula con causas y consecuencias? Porque, ojo, tiene consecuencias. Que no se actúe respecto de esto, eso es otra cuestión, pero la realidad es que el director debería entender cuáles son las consecuencias de una pérdida de matrícula o de una matrícula desmedida en ciertos cursos, ya sea por repitencia, porque, no sé, se cerró una escuela privada y se metieron una cantidad de pibes para asegurar no sé qué, porque algunos se inscriben por las dudas. Bueno, estas cuestiones tienen causas y consecuencias. Este también es un análisis muy importante que a veces no se hace respecto de la matrícula. Ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver si después nosotros podemos, y acá hay una intervención pedagógica del secretario, por ejemplo? ¿Cómo hace un director para pedir un desdoblamiento? Si es que esto existe. Porque muchas veces creen que, bueno, anoto, después le pido el desdoblamiento. Bien, primero hay que analizar la POF para un desdoblamiento. Fíjense la matrícula, qué importante es acá. Pero si yo miro la POF y la POF me dice que solamente tengo 6 aulas, no puedo desdoblar. ¿Por qué? Porque podré desdoblar un año, pero el inspector les debiera pedir a ustedes que garanticen todos los demás años que siguen, porque al desdoblar un curso se genera un presupuesto en la provincia de Buenos Aires para los cursos que siguen de ese que se desdobló. Porque si yo desdoblo un segundo año, necesito un espacio para un nuevo tercero, para un nuevo cuarto, para un nuevo quinto, para un nuevo sexto. Y obviamente cuando empiece el ciclo otra vez de todo esto, voy a necesitar un espacio para primero, porque voy a tener toda una escalada, ¿no?, de esos cursos. Entonces, no creo que un inspector en este momento se arriesgue a firmar un desdoblamiento. No existe. ¿Qué tenemos que pensar acá con la matrícula desmedida o con cuestiones respecto de la matrícula? Articular, para eso es la articulación, con otros directores de nuestro nivel, para ver cómo podemos redistribuir la matrícula. Esto es una planificación que debe llevar adelante el inspector. Es decir, cuando tengo una matrícula y usted me va a decir, sí, pero no se quieren ir del barrio, pero esto, pero... Políticamente tenemos que asegurar un espacio para que el pibe aprenda. ¿Sí? El inspector verá con los directores cuáles son las distancias que le pueden servir a eso. ¿Sí? Pero hay que redistribuir la matrícula. Y si no, piénsenlo, mírenlo, esto es importante, hay escuelas que deberían cerrar cursos, porque no tienen ni 4 alumnos. Y hay escuelas a 2 cuadras de distancia, 3 cuadras de distancia, 5 cuadras de distancia, que están superpobladas. Y usted me dice, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque acá hay que trabajar la calidad educativa, las condiciones de educabilidad de una de esas escuelas. Pero también tenemos escuelas que ¿qué hacen con su matrícula? ¿El pibe repitió? No te anoto. No, el inspector también tiene que elaborar sobre eso para que esos que produjeron esa situación se hagan cargo. ¿Sí? Porque, a ver, las cuestiones, los docentes sí, tenemos el discurso de la escuela pública, defensa de la escuela pública, pero después hacemos cualquier cosa. Porque
los directores o los propios docentes dicen, no, repetidores no queremos. Del Arroyito no queremos, de la Villa no queremos. Entonces, hay que sincerar ciertos discursos y esta redistribución de matrícula muchas veces no se hace por estas cuestiones. Porque el pibe es negro, porque el pibe molesta, porque el pibe de la Villa, porque el pibe tiene un trastorno, lo que sea. Entonces, no queremos. Bien, la matrícula, insisto, algo interesante para leer. Sigamos con 2 fines más que tienen que ver con la matrícula. La inclusión y la discriminación, que se los planteé hace 2 segundos, ¿no? Es decir, ¿cuánta discriminación hay en la matrícula? Fíjense cómo está compuesta la matrícula de ciertas escuelas respecto de las zonas de influencia y las comunidades de influencia. Qué interesante análisis uno puede hacer a partir de la matrícula que tiene. ¿Sí? Esto es otra categoría de análisis. Bien, vayamos a otra más que es interesante, que tiene que ver con las dimensiones. También la matrícula va bajando a medida que van pasando de año. Comienza los No, la matrícula no va bajando a medida que van pasando de año. Los docentes no hacen ciertas cosas que deberían hacer para sostener la matrícula. Y no hablo de regalar notas, hablo de una enseñanza de calidad. Pero la matrícula no baja por sí sola, me mató. Me encantó eso. Esperen que así redondeo. También la matrícula, te quedan 10. Sí, es lo que estoy hablando. Es decir, esta reducción de matrícula tiene que ver con un trabajo institucional. Hoy estábamos hablando con alguien que tiene un desgranamiento en superior. El tema es, ¿dónde está siendo el foco el director? Acá es un tema respecto del contexto y el foco, ¿no? Es decir, cuando uno analiza una problemática, nos pasa en técnica a 6 cuadras, hay una secundaria, pero los padres nos mandan a nuestra escuela. Está bien, buenísimo. El tema es este. ¿Dónde está siendo el foco aquel que tiene autoridad? ¿Sí? Porque si yo hago foco en algo que lo puede solucionar otra persona con otro nivel de responsabilidad, no estoy haciendo bien el foco. A ver, un desgranamiento o una caída de la matrícula de una escuela tiene que ver con que se está haciendo mal el foco. El foco debiera estar puesto en las condiciones de educabilidad. Esto es complejo de entender porque hemos pasado por gestiones donde no se analizaba, se actuaba nada más. Entonces, si uno... Sí, decimos, Marisa. Yo creo que estoy de acuerdo con que hay que repensar de forma más profunda un montón de situaciones y también volver a pensar en lo que es una trayectoria educativa, ¿no? Con el compromiso que tiene que ver con los 15 años de trayectoria educativa. También, si uno miraríamos desde ese lugar, me parece que también tendríamos otra visión de entender justamente que no todos aprenden desde el mismo tiempo, que tenemos que hablar de inclusión, que tenemos que hablar de no discriminación. Entonces, si hablamos en conjunto de esa trayectoria escolar, qué hizo ese chico cuando estaban en la escuela, cómo le fue, qué cosas aprendió para que hoy mejore su calidad de vida, ¿no? Porque yo tengo muchas situaciones de nenes que la verdad que empezaron en primer grado y hoy verlos en sexto es una maravilla, como desde el lugar que pudieron cambiar su vida. Entonces me parece que repensar de una manera mucho más profunda, me parece que ponernos desde ese lugar vamos a poder construir por ahí las escuelas que queremos o que Mira, voy a tomar algo que vos dijiste, pero lo voy a poner en la ley, porque así vemos algo. Ven que estoy compartiendo, ¿no? ¿Ven que comparto, sí o no? Sí. Bueno. Desarrollar, mirá, yo esto no lo tomo porque vos lo planteaste, ¿no? Y yo voy a, fíjate, artículo 16. Artículo 16
bajo, no sé qué número de inciso o qué letra de inciso, porque no lo tiene. Pero mira lo que dice. Desarrollar una educación que posibilite la autodeterminación y el compromiso con la defensa de la calidad de vida, el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, la concientización de los procesos de degradación, Bueno, este concepto que vos planteaste, que lo vuelve a tomar en el artículo 26, garantizar la temprana concientización acerca de los procesos de degradación socioambiental, defensa de la calidad de vida. Bien, vuelve a tomarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Espera que, ¿dónde estoy para...? A ver, un segundo, acá está. A ver, cuando yo no analizo, vos decís, la trayectoria escolar. La trayectoria escolar, vuelvo a repetir, está implícito dentro de la trayectoria escolar los fines de la educación. Y vos mencionaste uno, que es la calidad de vida. No es cualquier cosa. Cuando el director aprende a leer ese fin, calidad educativa, va a entender que tiene una injerencia en la vida futura de ese chico. Ahí hay un riesgo. Me dice el decreto 2299, plan de prevención del riesgo. ¿Respecto a qué? De su calidad de vida. Mirá qué simple. Si no, si yo no pienso desde ahí, lo estoy estafando, sea cualquier nivel. En el nivel superior, ese tipo que va al nivel superior quiere conseguir un laburo, o por lo menos hacer una modificación en lo que está haciendo respecto de su vida. Entonces, Marcos, fíjense que la matrícula es un indicador de los más potentes para entender esto, que es la calidad de vida. Decime, Sandra. Decime. sí, justo tiene relación con esto que vos decís. Viste, en el nivel superior el ingreso es irrestricto, o sea, entonces yo ahí pienso, ¿no? Las aulas superpobladas, en algunos casos hay desgranamiento, en otras aulas superpobladas. El exceso, ¿no?, de estudiantes y la falta de estudiantes también afectan las condiciones de vida y las condiciones de educabilidad. Ahora yo te pregunto, Sí. tanto unas aulas despobladas como las superpobladas, ¿de quién es responsabilidad? De los docentes, del equipo, de la escuela. ¿Hay falta de qué hay? Y yo creo que hay falta de planificación. Bien, es eso. Fíjate que yo la otra vez hablé, ¿qué planificamos cuando planificamos? Una oferta. ¿Vos te crees que es agradable para una familia tener una oferta donde capaz que es buena la escuela, seguramente, pero que el pibe no tiene dónde sentarse porque Claro. no entra al aula? Pero exactamente, pero hay una gran, o sea, yo me encuentro acá con que hay una norma y un documento que señala que el estudiante superior es un sujeto de derecho, Sí. ¿no? Y entonces, en los mismos centros de estudiantes... Perdón, yo te voy a decir algo acá. Todos son sujetos de derecho. Espera. Sí. En esa situación hay falta de criterio de quienes gobiernan la institución. Porque si yo soy el director, me junto con el CAI, el centro de estudiantes, determinamos en un acuerdo institucional que no hay espacios y por lo tanto la inscripción va a seguir ciertos procedimientos hasta que sea de una calidad de vida o calidad educativa que corresponda a esa comunidad. No tuviste suerte este año porque no ingresaste, tendrás el que viene, pero tengo que determinar desde un criterio. Además, ¿de qué criterio? Cualquier criterio no, científico-técnico. ¿Por qué? Porque yo puedo determinar como directivo pedagógicamente que el aula no es habitable para poder aprender porque hay 60 personas. Pero también lo puedo determinar desde un criterio político, lo puedo determinar desde un criterio normativo, porque hay medidas para que entren alumnos a las aulas. Pero ¿qué pasa? Que hay connivencia. Hay directores que les gusta, bueno, iba a decir cualquier cosa, les gusta seguir las indicaciones de su superior de manera desmedida. Es un tipo de autoritarismo encubierto. Fíjate que es un posicionamiento del Estado violento.
¿Qué diferencia hay entre eso y otras formas de violencia del Estado? Y encima, con un agente que es profesional y está a cargo de esa institución y no toma criterios, no decide, dice lo que le dicen que haga, tiene un posicionamiento de un mero empleado, sigo órdenes, por miedo, por lo que sea. ¿Es autoritarismo o no, si hay miedo? Digo. Yo creo que además que es una falta de saber cuál es la realidad. Yo estuve en una oportunidad que quedé muy motivada, por eso estoy ahora en prueba de selección, en La Plata, en la capacitación de las últimas pruebas, que bueno, fuimos ahí como para estar en ese grupo y estuve, bueno, participando de las conversaciones de Mirta Torres, de todos los que estaban ahí. Y en un momento una maestra tenía 48 alumnos, ¿sí? Entonces estaba ahí Mirta Torres, me acerqué y le dije, Mirta, ¿escuchó eso? No sé, fue por ahí si estuvo bien o mal lo que dije, ¿no? ¿Escuchó eso? Y me dijo, ¿cómo 48? Yo sentí o percibí que también hay esto de no estar sabiendo cuál es la realidad de las aulas. No sé por qué pasa eso. Yo en un momento lo pregunté, no cayó muy bien por ahí, pero yo lo hablaba desde un lugar de construir, ¿no? O de poder transformar esto que necesitamos. ¿Y qué pasa con la comunicación? Pregunté yo, ¿no? Porque la mirada que tenían era, yo compartía muchísimo esa mirada desde el enseñar, de las prácticas de lenguaje, compartí un montón y me parece que son muy rica esa mirada, pero ¿qué pasa en la escuela cuando llega? ¿No? ¿Qué pasaba con ese canal de comunicación? Y bueno, yo pregunté eso y bueno, a algunos les gustó y a otros no, pero yo sentí que no, habían como perdido, ¿no? La realidad de lo que hoy son las aulas en la República Argentina. No sé si en la República Argentina, ¿no? O son según algunos distritos donde hay conceptos respecto de el éxito y el fracaso que distan de muchas cosas. Acá Paola está diciendo la calidad educativa la tenemos que dar nosotros los docentes, me parece correcto, y también Adriana dijo, no por tener más matrículas significa calidad educativa. Exacto. Me parece que la calidad educativa viene de un equilibrio de la matrícula donde el docente realmente pueda trabajar, pero también hay un planteo acá de los equipos docentes y de los equipos directivos que no se plantan profesionalmente ante esta situación. ¿Por qué? Porque están cobrando, tienen miedo a perder un sueldo, lo que fuese, y esta situación se lleva por otros lados, se maneja desde otro lugar. No hay calidad educativa sin duda con 48 estudiantes. Bueno, entonces esto me parece que hay una falta de planificación, ahí ya, fíjense que aparece otra categoría de análisis que tiene que ver con la matrícula y la planificación. La matrícula no solamente se planifica al interior de la escuela, sino en la comunidad. Es decir, nosotros ya sabemos o deberíamos saber, o los inspectores o el distrital debería saber, que la sala de 3, esa matrícula, en cierta cantidad de años se va a desplazar por los distintos niveles. Y entonces nosotros deberíamos planificar una especie de distribución de esa matrícula para saber, por ejemplo, esto se hace, no en todos lados, pero se hace y para pensar en la necesidad de escuelas que tenemos. Para eso sirve un censo. Lamentablemente los censos en la Argentina tardan 5 años en procesarse, o sea que yo no me voy enterando. Pero si yo articulo con el registro civil o con el director de salud de un municipio y sabe y podemos saber cuántos nacimientos hubo, podemos establecer ciertas estrategias para distribuir la matrícula. ¿Sí? Que esto sería lo más acorde. ¿Por qué? Porque edificios tenemos y si uno ve o escucha van a darse cuenta que hay escuelas que tienen las aulas vacías. Pero esto es una planificación. Y acá también tenemos una deficiencia, es decir, la matrícula se planifica. Es decir, ¿cuánto puedo tener yo en mi escuela? Bien, entonces si yo tengo tanto espacio,
que mide tanto, voy a tener tanta matrícula. Sostener un equilibrio en eso sería lo adecuado de cada escuela, ¿no? Soy docente tengo 33 alumnos, y según varios directivos con cierta cantidad también podés dar calidad. Sí, depende de cómo qué se planifica para la enseñanza, pero, a ver, si uno hace, yo digo, en distritos que conozco, estableciendo ojo, y a ver, los distritos sostienen también escuelas lejanas, porque los chicos de esos sectores no se pueden acercar a la urbe y entonces necesitan tener esas escuelas. Bien, la provincia de Buenos Aires también contempla eso, las cuestiones de las distancias. Entonces, yo sé que esos no los voy a tener en cuenta en cierta distribución. Pero la provincia de Buenos Aires se caracteriza por tener muchas escuelas, sobre todo en la parte del segundo cordón, donde hay escuelas que están pegadas. ¿Y por qué? Por ejemplo, y esto también es un tema de análisis, de articulación. La matrícula articula, es decir, un sexto grado termina con 30 pibes y tiene una escuela secundaria, hay alguna parte que se va a ir por otra oferta, por otra orientación, pero hay pibes que directamente dicen, no voy a seguir en la secundaria que está articulando o que comparten edificio. Y eso ya es por una política de la gestión de esos equipos, que también se debiera poder trabajar, ¿sí? El tema es desde qué lugar estamos trabajando nosotros, desde un lugar profesional como pedagogos o desde un lugar simplemente como empleados. Y entonces va a haber respuestas y procedimientos distintos. Bueno, quería seguir con otro. La matrícula en un análisis respecto del sujeto pedagógico. Repito esto porque es un concepto de la pedagogía que algunos lo conocen como triada, y el sujeto pedagógico se conforma como tal en situaciones de aula, de clase, digamos. Entonces ahí vamos a encontrar al docente, el conocimiento y el alumno. Esta cuestión podemos hablar del PI. Bien, Analía, aguantamos un segundo. Esta cuestión del sujeto pedagógico muy pocas veces se analiza. Es más, muy pocas veces está evaluada. Y acá esto fue la gran ruptura en la pandemia. ¿Por qué? Porque el chico no necesita que lo apapachen. No es eso. Lo que faltó es la relación con el conocimiento. Y esto ya estaba pasando antes de la pandemia, digamos. Había una falta de relación con el conocimiento. El conocimiento equivocadamente se toma como información. Y el pibe no necesita información, porque la tiene a su disposición en un celular y tiene muchísima más información de la que pudiese brindar un docente. El tema es, ¿con esa información puede construir conocimiento? Y ahí está el tema, es decir, ¿en qué lugar se posiciona un docente del siglo XXI respecto de la información y la construcción de conocimiento? Este análisis de la matrícula ya va mucho más allá de ver si hay un número, de ver si ese pibe se quiere quedar, de ver si ese pibe necesita un apapachamiento o necesita de la escuela realmente el servicio que debiera brindar la escuela, que es la enseñanza. Si yo voy a plantearme esto, necesariamente tengo que analizar los fines, y vuelvo a los fines, y el diseño curricular de cada nivel, de cada orientación, de cada modalidad. Respecto de la calidad educativa, podemos hablar del PI, me dice alguien acá. Sí, el proyecto institucional ya lo hablé en varios videos que venimos desde hace poquito, planteando que las dos cuestiones que yo debo plantear en un proyecto institucional son los fines de la educación y los diseños curriculares. ¿Por qué? Porque esa es la oferta. ¿Sí? La oferta está construida o debiera estar construida a partir de eso.
dice, sin ofender a nadie, pero pongo un ejemplo sobre la relación con el conocimiento. Clase de inglés, piden traducir un texto sobre el subte de Buenos Aires, o algo así. En un curso donde los chicos lo único que conocen son las vacas de enfrente y jamás viajaron a ningún lado. Bueno, por eso las condiciones de educabilidad hablan de la estrategia pedagógica, del contexto, de las situaciones particulares y de las diferencias. Las condiciones de educabilidad son un concepto muy amplio de lo que son estrategias didácticas y las podemos asociar claramente, y se sonríe. Bueno, es que no sonría, es que me parece que algunas cosas uno se ríe por no llorar, porque es increíble que hay gente que te habla de no habla de Ausubel, habla del aprendizaje significativo y creen que el aprendizaje significativo tiene que ver con ser un payasito en la clase, no sé, ir a hacer que el alumno se divierta, y uno no va a que el alumno se divierta. El conocimiento es algo serio, no es algo que me va a generar a mí una alegría y voy a saltar porque el profesor me dio 40 textos para leer. No va a pasar eso. Si el docente cree que algo significativo es algo que le divierta al alumno, y está equivocado. La pedagogía es una ciencia, como tal, implica rigurosidad, método, disciplina, y generar que el otro construya un conocimiento es un proceso complejo. Fíjense que intervienen entre los pedagogos biólogos, intervienen gente que trabaja desde la memoria, gente que trabaja desde las experiencias prácticas, ¿no? Los pedagogos no son simplemente tipos de escritorio y que se les ocurrió, no, estuvieron todo el tiempo trabajando y observando personas, cómo llevan adelante la construcción del conocimiento, cómo trabajan las lógicas. Por eso, primero que nada, es interesante ver cómo sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que también en otros lados se da de la misma manera, va estableciendo en la política educativa, si uno lee los fines de la educación, por eso yo siempre digo, léanlos y léanlos entre línea, van a entender que hay perspectivas pedagógicas, marcos teóricos muy interesantes como el pensamiento crítico, está muy claro y uno lee entre líneas. Después, en el decreto 2299, en el artículo 93, 94, cuando habla del proyecto institucional, habla de una construcción social, o sea, hay conocimiento social, conocimiento colectivo, dialéctica, dialógica, pensamiento crítico. Y después la gente dice, pero las perspectivas del diseño curricular de inicial. A ver, si leyeron los fines de la educación, van a entender lo que son las perspectivas del diseño de inicial. ¿Cómo así cualquier perspectiva de cualquier otro nivel? Porque los fundamentos surgen de ahí, porque hay detrás de ese texto, habla de las perspectivas de la didáctica, de la pedagogía. Hay posicionamientos muy claros que tienen que ver con la escuela de Frankfurt. Si uno lee la escuela de Frankfurt y sus autores y qué sé yo, va a encontrar que hay una lógica, ¿sí? El tema es que a veces uno escucha un poquitito y dice, yo voy a seguir este marco. Bien, aprendizaje significativo y que los alumnos traigan y pongan en juego sus intereses. ¡Qué bueno! Bien, pero para eso hay que seguir 3 cuestiones que plantea Usuel, que son básicas: la secuencia didáctica, la transposición didáctica y el conflicto cognitivo. Si no generaron eso, y no hay aprendizaje. Pero bueno, eso no sé por qué salió del proyecto institucional, ¿no? Pero bueno, el aprendizaje a través del juego, el juego como motor de aprendizaje, sí, genial, estaría bueno en todos los niveles, ¿no? Pero bueno, es un tema, no sé si cultural. También se podría relacionar la matrícula con la calidad educativa dentro de algún proyecto de plan de mejora. Sí, obvio. Esto que dice Adriana es algo que, bueno, así voy como cerrando.
Yo podría plantear la matrícula desde la planificación. Ojo, los 4 niveles de planificación que planteé el otro día. El proyecto institucional, la planificación estratégica, la planificación del tiempo y la planificación de la evaluación. ¿Sí? Eso es un primero, digamos, como si fuesen los logros. No, perdón, la planificación. Ahora, si yo voy a plantear los logros, es el fracaso escolar y la matrícula, las condiciones de educabilidad y la matrícula, los índices, porque la matrícula también se relaciona con otros índices. Por ejemplo, la repitencia, la sobriedad, el abandono, lo que quieran. La aprobación, la desaprobación. Entonces yo tengo la matrícula con los índices, la matrícula con la planificación, la matrícula con los fines de la educación, la matrícula con los sujetos de la escuela, sobre todo el docente, el alumno y el sujeto pedagógico. La matriculación con los fines se los dije, con la planificación se los dije, con los sujetos, con el fracaso, y creo que ahí estaríamos ya relacionando. Parecerían que son solamente 6 categorías de análisis, pero cada una de ellas tienen ciertas categorías dentro de sí mismas que lo hacen. Yo podría relacionar la matrícula con alrededor de unos 6 temas. Y las dimensiones de la gestión. Fíjense todo lo que yo puedo vincular. Ahora, depende, que es lo que planteaba acá la compañera, que la pueden vincular con la calidad y la planificación del plan de mejora. Eso es algo estratégico. Entonces, cuando yo hago esa relación, también puedo plantear la matrícula con qué tiene más peso en esa relación. Y acá es algo para llevar adelante en el coloquio o en un escrito, es cómo yo genero el diálogo a partir de la relación. Porque, ¿qué pasa? Y esto lo vengo repitiendo, ¿no? Es decir, uno va a un coloquio o a una entrevista o en un escrito y empieza a dar definiciones. Bien. Esto tiene que ser breve. Yo no necesito dar mucha definición sobre calidad educativa si lo tengo claro y en qué me quiero enfocar. Ahora, cuando yo empiezo a hablar de la relación de matrícula con calidad educativa, ahí me tengo que explayar. En la relación. ¿Cómo se vinculan? ¿Qué causas? ¿Qué efectos? Todo lo que genera esto. Si voy a hablar de la matrícula y las condiciones de educabilidad, hablo de la relación. ¿Sí? La definición, rápida. ¿Qué es condición de educabilidad? Rápido. ¿Qué es matrícula? Rápido. Pero la relación, ahí me explayo. ¿Por qué? Porque ustedes justamente los van a evaluar sobre esto. ¿Se entiende? Tenemos que lograr que avance la construcción del conocimiento, si no, no hay avance. Sí, el tema es desde qué lugar se plantea el conocimiento. ¿También se podría relacionar la matrícula? Eso ya lo leí. A ver, respecto al conocimiento, y que es uno de los principios de la enseñanza respecto de la UNESCO, es aprender y desaprender constantemente para volver a aprender, digamos. Esto, aprender a hacer, aprender a hablar, aprender, todas estas cuestiones, todas estas habilidades, si se quiere, o capacidades, como quiera ponerlo cada uno, tienen que ver con ese inciso que yo les leí de la autodeterminación, la autoevaluación, la autoconstrucción, es decir, la independencia, la autonomía del sujeto. Es decir, muchos me dicen, los que escriben para informes para inspectores, ¿me lo corregís? No, corregítelo vos. Tenés que tener un posicionamiento, un criterio científico técnico. ¿Qué pasa con los criterios de los directores? Y que a veces no se autocorrigen y están dependiendo de lo que les dice el inspector. Entonces dicen, ay, yo pensé esto, ¿qué pensás? No. Si pensás algo, armá el criterio, firmalo y hacete cargo. De última, cuando uno tiene que hacer algo
y puede ser que esté en contra de los lineamientos, posicionamientos, pensamientos de un superior, ponga la frasecita, salvo mejor criterio de la superioridad. Entonces, uno plantea su criterio, su posicionamiento, que en esta época es muy difícil plantear un posicionamiento, porque podés tener enemigos o amigos, dependiendo de lo que digas. Hasta familias se están separando por esta cuestión de la brecha. ¿No? Qué loco. En la educación generamos brechas. Buenísimo. Entonces, cuando yo quiero hacer un planteo de mi posicionamiento, lo hago y pongo salvo mejor criterio de la superioridad. Entonces, si mi criterio no es tenido en cuenta, planteame vos y asesorame sobre cómo tengo que seguir. ¿Se entiende esto? Uno toma un posicionamiento, si no es aceptado, nos tienen que asesorar. Esto es difícil. ¿Por qué? A veces me preguntan si yo leí toda la bibliografía que uno tiene para rendir. Y sí, leí mucho de la bibliografía, por no decir toda, pero leí mucho. Sin embargo, yo no rendí con esa bibliografía, digamos. Yo construí toda mi vida una carrera, ¿sí? Un posicionamiento. Debe ser del lado de la justicia social. Sí, depende, porque la justicia social siempre se puede poner tanto para la izquierda como para la derecha como para el centro, y se justifica, ¿no? Ojo con eso, es decir, siempre para la justicia social, porque lo que es justicia social para uno no es justicia social para otros. Hay que definir la justicia social desde la política educativa de la provincia de Buenos Aires o de la provincia donde estén trabajando, desde la normativa que está vigente. Yo no puedo determinar mi manera de pensar de la justicia social. No puedo, porque sería poco objetivo. Desde la normativa, desde un posicionamiento pedagógico, yo puedo establecer justicia social, o desde la comunicación de ese Estado. Sí, lo de abajo me gustó, como agentes garantes. Yo vuelvo a insistir, yo me preparé con un pedagogo que a mí me gusta, con gente que habla de la organización que a mí me gustan, yo siempre apunté a la organización y defendí ese posicionamiento. ¿Me podía haber ido mal? Sí. ¿Me fue mal alguna vez? Sí. No siempre les va bien porque uno tenga un posicionamiento, al contrario, hay gente que no les gusta el posicionamiento. Es más, hay gente que directamente no les gusta que un director o un docente tengan posicionamiento. Punto. No tiene que ver con qué posicionamiento. Entonces, cuando uno tiene un posicionamiento, lo tiene que defender. Esto es lo más sano para quien quiera gestionar. ¿Por qué? Porque obedecer tiene sus gratificaciones, porque al principio nadie los va a molestar, el director dice, qué cumplidor, qué bueno trabajar con esto, hasta que le cambian de inspector o pasen a otra escuela. Entonces, a veces eso de la obsecuencia no sirve en todos lados. Entonces, yo creo, para mí, ¿no?, que es más sano tener un posicionamiento, y si no me gusta, me voy, y bueno, o nos bancamos la pelusa, ¿no? Al que le gusta el durazno. ¿Puedo contar algo? A mí me Sí. pasó hace poquito cuando fui acá. Yo pertenezco a Vicente López, a San Isidro, y bueno, nos convocaron a todos. Y yo como que incorporé esto que vos decís, y sí, cuando hablé de la mirada de que debemos cambiar las formas de liderar, las formas de liderazgo, yo creo profundamente en eso, y lo dije desde este lugar, ¿no? Y también es como que sentí esto que vos decís, como que no, como una me dijo, la palabra liderazgo, me dijo, sí, le digo yo, para mí esto de poder liderar desde el acompañamiento, desde del estar al lado del docente, de poder ayudar, acompañar, coordinar, me parece que desde el vincularse desde otro lugar es lo que las sociedades de hoy necesitan. Entonces, algunos yo
realmente antes, no sé si voy a pasar o no la prueba de selección, pero estoy convencida que tiene que ser así. Entonces me parece que en la educación ayuda un montón cuando uno puede posesionarse desde algún lugar y defenderlo y seguir con esos criterios. Es un compromiso distinto también. Sí, hoy tuvimos una charla con una directora del superior y me planteaba que se daba cuenta lo vago que eran los docentes. Bueno, y que si fuese una escuela privada podría hacer otras cosas. Entonces yo le dije, mirá, le digo, me parece que el planteo de cambio tiene que partir de vos, porque vos ya tenés un preconcepto de la escuela pública. Aunque te guste trabajar en escuela pública, aunque tengas el discurso de defendamos la escuela pública, tenés un preconcepto y yo creo en la educabilidad profundamente, pero no solamente para el alumno, en la educabilidad del docente. El docente también puede aprender y siempre se puede trabajar en esa construcción del conocimiento. Entonces, lo distinto de una escuela privada a una pública, distinto entre comillas, porque es que, digamos, alguien filtra ese personal, y sí, alguien lo elige. La escuela pública uno cae a la escuela que está y tiene el equipo que tiene. El tema es cómo labura uno con ese equipo, cómo uno le saca brillo a ese equipo, que no lo conoce, lo tiene que conocer, tiene que construir relaciones, y va a ser a partir de su autoridad, de su liderazgo. Ahora bien, si uno viene con creencias, hay creencias que nos limitan. Si yo creo que porque, a ver, esto que planteaba Gasalla, de la enfermera o de la maestra de escuela pública y cómo te atendían y qué sé yo, eso es una construcción social, un prejuicio, una creencia sobre lo que es el empleado público. No digo que no haya una cantidad de empleados públicos que actúen así, pero hay una cantidad de empleados públicos que no son así. Y que si uno se comunica con esas personas y les enseña, los instruye, los equipos funcionan. Pero no depende del empleado público, depende del directivo. Porque, ojo, las personas, todas nos acomodamos en función de quienes nos guían, todos. Totalmente de acuerdo, y totalmente de acuerdo. Y yo creo que ahí está el gran foco. Yo creo que mejores gestiones van a ser mejores instituciones. Yo estoy plenamente convencida de eso. Inclusive también esta desvalorización que a veces solemos padecer los docentes. Hay una gran responsabilidad del directivo de esa institución. Bueno, Del mal manejo a veces que se hace con los padres, con los docentes. ¿Sí? Por eso yo planteo dos cosas, ¿no? Yo lo puse en el libro respecto de, y justo mañana, les digo, mañana doy una charla para gente de Nicaragua de eso, de la inclusión asertiva, voy a hablar, que tiene que ver con potenciar las diferencias. Es decir, si un director no sabe potenciar las diferencias de su equipo, ahí tenemos un problema. En esta situación, yo esto lo pienso de una admiración que tengo por Spinoza y Deleuze. Spinoza dice, nadie sabe lo que pueden... Hablando del libro, ¿dónde podemos conseguir? En librería Jenny y el Ateneo, y Cúspide. Uno, si no... Yo lo comparo siempre con un director de equipo de Fórmula 1 o un director de orquesta, es decir, el director de orquesta no se pone a tocar el instrumento. El director que se pone a tocar el instrumento no entiende para qué está ahí. Como ese director que se pone a hacer cosas que no le corresponden. ¿Sí? No está potenciando las diferencias, ni siquiera las propias. El director que se pone a hacer cosas que no le corresponden no está gestionando bien. El director no tiene que dar respuestas. Por eso dice Ausubel, generar conflicto cognitivo, hacer que el otro piense. El director tiene que hacer que su equipo piense, para eso son profesionales. Y nosotros tenemos prueba de esto, de que los docentes son profesionales y que los docentes piensan.
Porque en la pandemia resolvieron los docentes, no resolvieron los equipos directivos. Perdón, la alarma de que me tengo que ir. No resolvieron los equipos directivos, y menos resolvieron los equipos de más arriba. Tardaron como 8 meses en tirar un cuadernillo. Pero los docentes se pusieron en contacto, y esto es lo que dice Deleuze, las redes, cómo afecto y cómo soy afectado por otros. ¿Qué efectos genero en el otro y qué efectos se generan en mí? Esto es interesante de ver las diferencias. Baruch Spinoza, sí, sin la E. Sin la E, genial. A mí eso me genera mucho motivo de pensamiento. Es decir, ¿por qué se desaprovechan los equipos docentes? ¿Por qué? ¿Por qué estamos? Creo que está este prejuicio o esta creencia de que porque es Estado, y bueno, vamos a estar limitados ahí. No, yo creo que la escuela estatal puede generar excelencia. Excelencia, seguro que pero hay que poder... Hay que ver a partir de uno. Porque sí, de leerla. Esta carrera, lo hablábamos también la otra vez con una amiga que hace muchos años que está en el equipo directivo, y yo digo, ahora que empecé a estudiar más, yo digo, ¿cuántas cosas necesitamos de la vida? O sea, ¿cuántas cosas te enseña a vos desde qué lugar tenés que plantarte, ¿no? Para poder resolverlo. Pero esto de entender que si vos haces lucir a tus docentes, te estás luciendo vos y se está luciendo la institución. Mira, entonces, ¿por qué no se entiende eso? Ahí yo digo, ¿por qué no se entiende esto? ¿No? Porque hay un tema de egos, un tema de poder, desde seguir queriendo ver el poder desde... Sí, por eso yo planteaba en el proyecto institucional, si uno planifica la oferta, necesariamente para hacer una oferta yo tengo que ver desde qué lugar hago esa oferta. Entonces tengo que mirar el equipo. ¿Se entiende? Si yo no puedo hacer, supónganse que yo vendo tartas y tengo que tener un buen cocinero que haga tartas o yo hacer bien las tartas. Entonces tengo que reconocer mis capacidades, mis habilidades, mis aptitudes para hacer esas tartas. En la escuela lo mismo. Si yo ofrezco un fin de la educación y me centro en la calidad educativa y en un diseño curricular, tengo que tener ese recurso humano que sostenga eso. Entonces, de alguna manera, si yo construyo un buen proyecto institucional, tengo que comenzar trabajándolo con esos perfiles y reconociendo esos perfiles. Pero muchas veces esto no pasa. Debe ser motivador. Sí, no solamente motivador, hay un montón de cosas que tiene que ser. Bueno, los voy a dejar, pero matrícula y cualquier otro índice que quieran poner en juego los va a llevar a lo mismo. Tienen que plantearlo desde categorías de análisis. Piénsenlo en esa función, en esa red grande, y van a ver cómo les genera esto. Escríbanlo, háganse una red, escríbanlo, cómo les genera distintas propuestas de solución. Generar confianza en los docentes, confíen en los estudiantes. Sí. Primero el director tiene que confiar en sí mismo, ¿no? O la autoridad, que muchas veces eso no pasa. Bueno, gracias a todos y nos veremos el miércoles si todo va bien. Tiempo de la primera vez que te escucho. Alfonsina, ¿de dónde sos? ¿De Tandil? Qué grande. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.